¿Estás realmente seguro de que estás usando tu rosario como deberías? Tal vez lo rezas todos los días, con devoción, con constancia. Pero dime algo, ¿alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan al cielo? ¿Que no producen ese cambio profundo que tanto anhelas? Como si una barrera invisible estuviera impidiendo que las bendiciones y la gracia de Dios se derramaran sobre ti. No estás solo. Hay miles de católicos que experimentan esa misma frustración. Y no es porque no tengan fe, es porque sin saberlo están cometiendo errores graves al rezar el rosario. Hoy, lo que estás por escuchar podría sacudir tu mundo espiritual. San Juan Pablo II, el Papa del Rosario, no solo promovió esta oración, la vivió. Él no hablaba del rosario como una práctica opcional, sino como una urgencia espiritual para nuestros tiempos. Lo llamó una escuela de María, una herramienta para contemplar el rostro de Cristo, para unirnos al corazón de la Madre, para luchar contra las tinieblas que amenazan nuestras almas. Lo que estás por descubrir son los errores más comunes, más peligrosos y más silenciosos que podrían estar robándote los frutos del rosario, especialmente el octavo, un error tan sutil y oculto que casi nadie lo menciona, pero que puede estar bloqueando por completo las respuestas que tanto esperas del cielo. Antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios: Madre María, enséñame a rezar con el corazón. Hazlo como un acto de fe. Este pequeño gesto puede abrir tu alma a lo que vas a recibir, porque hoy no hablaremos de supersticiones. Hablaremos de una oración viva, poderosa, que cambia corazones cuando se hace correctamente. Durante su papado, San Juan Pablo II revivió el rosario para el mundo. Lo incorporó de nuevo en el centro de la vida cristiana. En 2002, incluso añadió los misterios luminosos. Pero lo que pocos saben es que él no solo lo promovía, lo usaba como arma en sus batallas más intensas. Oraba en la noche, en el silencio, con el rosario entre sus dedos marcados por el sufrimiento. Cada cuenta, cada Ave María, era para él como una gota de luz en la oscuridad del mundo. Y por eso sabía identificar con claridad cuando esta oración estaba siendo mal utilizada. El primer error que Juan Pablo II advertía no está relacionado con las palabras, sino con la actitud. Tratar el rosario como un objeto mágico. ¿Cuántas veces lo llevamos en el auto, bajo la almohada, colgado del cuello, y no lo usamos para rezar? Esto no es devoción, es superstición, y puede abrir la puerta a una falsa espiritualidad. El Papa decía: el rosario, aunque sea una oración mariana, tiene un centro profundamente cristológico. No es un talismán. Es una invitación al encuentro con Cristo. No basta con tenerlo, hay que vivirlo. El segundo error es la prisa. ¿Alguna vez has rezado el rosario con la mente en otro lado? Como si cada Ave María fuera una palabra más en una lista interminable de cosas por hacer. Juan Pablo II nos recordaba que cada misterio es una ventana al corazón de Dios. Rezar sin alma, sin atención, es vaciar de contenido esta poderosa oración. No importa cuántas veces lo reces al día, lo que importa es cómo lo haces. Él decía: el rosario, aunque sencillo, exige un ritmo tranquilo para permitir la meditación. Ahora escucha con atención, porque el tercer error es tan común como dañino: usar el rosario solo para pedir favores materiales, salud, trabajo, dinero,
soluciones rápidas. ¿Cuántas veces hemos tratado al rosario como si fuera un acceso directo a lo que queremos, sin preguntarnos si eso es lo que Dios quiere? San Juan Pablo II enseñaba que el rosario no es solo una oración de súplica, sino de transformación. Decía: rezar el rosario es beber en el corazón de María la pureza de Cristo. ¿Qué sentido tiene obtener lo que pedimos si perdemos la gracia en el proceso? El cuarto error es rezar el rosario sin contemplar los misterios. ¿Te has dado cuenta de que a veces, mientras pronuncias las palabras, ni siquiera recuerdas cuál misterio estás meditando? Esto no es rezar, es repetir. El Papa insistía en que el rosario es una oración contemplativa por excelencia. Cada decena, cada misterio, es un pasaje del Evangelio que debe pasar por tu mente y por tu corazón. Si rezas sin meditar, es como mirar una pintura con los ojos cerrados. No basta con recitar, hay que contemplar. El quinto error puede parecer pequeño, pero es devastador: rezar el rosario como obligación y no como amor. Juan Pablo II no promovía el rosario como una tarea, sino como un encuentro. Si lo haces solo por costumbre, por compromiso o por miedo, estás perdiendo su verdadero poder. El rosario no es una carga, es un refugio. Es como regresar a casa después de un día agotador. Es el abrazo de la madre. Si lo haces con el corazón frío, lo sentirás vacío. Pero si lo haces con amor, sentirás cómo arde en tus manos. El sexto error es uno que muy pocos identifican: rezar sin pedir la gracia de la fe antes de comenzar. San Juan Pablo II decía que el rosario es una oración de fe, pero sin fe viva, el rosario es solo un eco. Antes de comenzar, pide a la Virgen que te dé la fe para orar. Pide al Espíritu Santo que guíe tu mente, tu voz, tu corazón. No comiences por rutina. Comienza con una súplica: Señor, dame fe para ver tu rostro en cada misterio. El séptimo error es no preparar el ambiente para rezar. Rezar mientras conduces, mientras caminas, mientras haces otras cosas, puede ser válido en emergencias. Pero Juan Pablo II insistía en el silencio interior, en la necesidad de recogimiento, en orar con el cuerpo, con la mente y con el alma. Si siempre rezas de forma distraída, interrumpida, entre otras tareas, nunca experimentarás la profundidad de esta oración. Encuentra un rincón, apaga el mundo, apaga el teléfono y enciende tu alma. Y ahora, el octavo error, el más impactante, el menos conocido, pero el más destructivo para tu vida espiritual: rezar el rosario sin perdón en el corazón. Juan Pablo II lo vivió en carne propia. Él perdonó al hombre que intentó asesinarlo. ¿Y sabes qué hizo? Le regaló un rosario, porque entendía que el rosario no puede florecer en un corazón endurecido. Si rezas con rencor, con resentimiento, con odio, tus oraciones no ascienden, chocan contra la barrera que tú mismo has levantado. El rosario es una oración de paz, pero no puede traer paz si no la has sembrado en tu corazón. Hoy, antes de rezar, examina tu alma. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas pedir perdón? Juan Pablo II decía que el rosario era su oración favorita. Lo rezaba en los momentos de gloria y en los de dolor. Lo tomaba en sus manos temblorosas mientras su cuerpo se debilitaba. En su lecho de muerte lo rezaron por él. ¿Y tú? ¿Cómo lo estás usando? Hoy puedes comenzar de nuevo.
Toma tu rosario no como un adorno, tómalo como una espada. No lo reces por rutina, reza para transformarte. No lo uses para pedir cosas, úsalo para unirte al corazón de Dios. Porque el rosario no es solo una oración, es un camino, un puente, una puerta. Y quienes lo atraviesan con el corazón limpio, nunca caminan solos. Es hora de volver al rosario, como lo vivió San Juan Pablo II. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti te ha traído a este momento. Tal vez ya intuías que el rosario era algo más que cuentas entre los dedos, algo más que una repetición de palabras. Juan Pablo II decía que en el rosario aprendemos a mirar a Cristo con los ojos de María. ¿Te imaginas el poder de eso? No mirar a Cristo desde tu angustia o tus heridas, sino con la ternura, la confianza y la esperanza con que lo miró su madre. Eso es el rosario, una escuela de fe, de confianza, de abandono. Pero esa escuela exige algo de ti, una disposición interior, un dejar de lado tus prisas, tus dudas, tus distracciones. Es como entrar en una catedral. No puedes hacerlo corriendo, gritando, revisando tu teléfono. Tienes que entrar con reverencia, con silencio, con el alma abierta. Así es también el rosario. No es una fórmula mágica, es una experiencia espiritual. Y quienes lo viven de verdad, cambian, se sanan, se liberan, encuentran respuestas donde solo había oscuridad. Juan Pablo II lo sabía. Por eso, en uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando fue herido por un disparo en la plaza de San Pedro, lo primero que pidió al recobrar la conciencia fue su rosario. ¿Qué fuerza encuentra un hombre en una cadena de cuentas cuando su vida pende de un hilo? La misma fuerza que lo sostuvo durante su pontificado. La fuerza de una madre que nunca abandona. La fuerza de una oración que, cuando se reza con el alma, tiene el poder de cambiar el destino de un alma o del mundo. No ignores esta llamada. Hoy, quizás por primera vez, toma tu rosario con reverencia. No por rutina, no por obligación, sino porque entiendes lo que realmente tienes en tus manos. No es un objeto, es un tesoro. Y si aprendes a usarlo como lo hizo Juan Pablo II, tu vida ya no será la misma. Empieza hoy, porque el cielo está esperando tu voz. No es una historia común, tampoco una advertencia cualquiera. Esto que estás por escuchar puede alterar para siempre la manera en que rezas, o incluso la forma en que entiendes tu relación con Dios. Porque lo que Juan Pablo II sabía del rosario no era teoría, era experiencia viva, era fuego, era combate. Muchos lo vieron con el rosario en las manos, pero pocos entendieron lo que estaba sucediendo en ese gesto silencioso. No era devoción para ser vista, no era costumbre de papa, era su refugio, su espada, su ancla en medio del caos del mundo. Un testigo cercano cuenta que, durante uno de sus largos viajes apostólicos, apenas tuvo un respiro entre compromisos, unos pocos minutos, y sin embargo, lo primero que hizo fue retirarse a su capilla privada, no para dormir, no para comer. Se arrodilló, tomó su rosario, cerró los ojos y comenzó a rezar. Ave tras avenue, misterio tras misterio, en voz baja, sin prisa, como quien entra a otra dimensión, como si, al pasar las cuentas entre los dedos, estuviera tocando el corazón del cielo. Ese gesto se repitió miles de veces en su vida, cada día, sin excepción. No importaba el país, el cansancio, el frío. El rosario no era para él un amuleto, era su cita con María,
su encuentro con Jesús. Y lo impresionante no era solo que lo rezaba. Lo impactante era cómo lo hacía, con una concentración que transformaba el aire, con una devoción que se contagiaba, con una presencia interior que obligaba al silencio. Quien estaba cerca sentía que algo sagrado sucedía, como si el tiempo se detuviera, como si la tierra temblara en lo invisible. Rezaba con el cuerpo entero, con la mente, con el corazón, con la voluntad. Nada quedaba fuera, ni una palabra era vacía. Cada Padre Nuestro, cada Ave María, era una flecha lanzada al cielo. Y por eso su oración era eficaz. Penetraba el velo, movía corazones, doblaba rodillas. Muchos lo vieron, pocos lo entendieron, porque el rosario para Juan Pablo II era un misterio que solo se revela a quienes están dispuestos a rezarlo con el alma entera, no con prisa, no como loros, no como quien repite para cumplir. Decía que el rosario, bien rezado, era una meditación profunda en el corazón del Evangelio, pero que para que eso ocurriera, había que aprender a estar presentes, sin distracciones, sin automatismos. El rosario no es un murmullo, es una espada. En un encuentro con jóvenes, les dijo: no tengan miedo de rezar el rosario. Es María quien los toma de la mano y los lleva a su Hijo. Y cuando es María quien guía, el camino es seguro. No hablaba desde la teoría, hablaba desde sus madrugadas silenciosas, desde esas mañanas frías en que, antes de que el Vaticano despertara, él ya estaba de rodillas, desde esas noches largas en las que el cansancio lo vencía, pero no dejaba pasar un solo día sin su cita con la Virgen. El rosario era su campo de batalla, su forma de resistir el mal, de proteger a la Iglesia, de custodiar a los fieles. Sabía que esa oración humilde tenía un poder escondido que el mundo ya no comprendía. En su carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae, lo dejó claro. Aunque de carácter mariano, el rosario es una oración centrada en Cristo. Su eficacia proviene de su concentración en el rostro de Cristo. No se trata solo de repetir, se trata de contemplar, de entrar en la escena, de mirar con los ojos de María, de dejar que cada misterio transforme la carne, la mente, el corazón. Y es ahí donde muchos fallan, porque rezan el rosario como una rutina, como una obligación, como una tradición que se arrastra sin vida, y mientras los labios se mueven, el alma duerme. Juan Pablo II sabía que esa forma de rezar no solo es inútil, es peligrosa, porque enseña a orar sin alma, a hablar sin escuchar, a tocar las cuentas sin dejar que toquen el corazón. Por eso enseñaba a rezar con todo el ser, a respirar con las palabras, a cerrar los ojos y visualizar el misterio, a detenerse cuando el alma se distrae, a decir cada Ave María como si fuera la última. Para él, el bendita tú eres entre todas las mujeres no era solo un texto, era una declaración, un ascenso del alma. Cada ruega por nosotros pecadores era una súplica ardiente que subía desde lo más profundo. Y cuando hablaba del rosario como arma, no usaba metáforas. Lo decía con conocimiento de causa. Sabía que el infierno tiembla cuando una madre reza con fe, cuando un joven se arrodilla y dice sí a María, cuando una familia se une en oración. El rosario protege, libera, desata, rompe, levanta. Por eso, en los momentos más oscuros, él volvía a esa arma silenciosa, como cuando consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Lo hizo con un rosario en la mano,
con los ojos fijos en la Virgen, porque sabía que donde ella entra, el enemigo huye. Hay quienes aún lo recuerdan, lo vieron rezar, sintieron el temblor, vieron su rostro transfigurarse, como si ya no estuviera aquí, como si hablara con la Madre. Y sí, hablaba, porque cuando uno reza con el alma, el cielo responde. Tal vez tú también has rezado el rosario, tal vez lo tienes olvidado en un cajón, tal vez lo llevas al cuello como un accesorio, pero hoy esta no es una coincidencia, es una llamada, una urgencia, una invitación. No a repetir, a contemplar, no a murmurar, a amar, a rezar como lo hacía Juan Pablo II, con fuego, con alma, con entrega. Toma tu rosario, no como adorno, como arma, no como tradición, como salvavidas. Haz silencio, respira, elige una intención, visualiza el misterio. No corras, no lo apures. Deja que cada palabra cale, que cada escena hable. Detente entre decenas. Pregunta a Dios qué quiere decirte, porque si rezas de verdad, todo cambia. El alma se limpia, la oscuridad se retira, el corazón se ordena. Juan Pablo II decía que quien reza el rosario con fidelidad no se pierde, porque María no abandona a los que le confían sus batallas. Y hoy el mundo necesita almas que oren, necesita hombres y mujeres que no teman arrodillarse, que no se avergüencen de amar, que tomen el rosario como bandera. No es opcional, es urgente. Hoy empieza distinto, reza como nunca antes y descubre lo que Juan Pablo II descubrió, que cuando se reza con el alma, María camina contigo, y si ella camina contigo, ¿a quién puedes temer? Después de aquella invocación, algo en el corazón se abría. No era una emoción, era una luz, una certeza silenciosa que revelaba, sin palabras, la intención más urgente, la más olvidada, la que realmente necesitaba ser puesta en manos de Dios. Así vivía el Rosario San Juan Pablo II, no como una repetición vacía, sino como un hilo que tejía lo visible con lo eterno. Para él, el rosario no era una costumbre piadosa, era una contemplación, un acto de amor sostenido, donde el alma dialogaba con María y a través de ella se sumergía en el misterio de Cristo. Cada cuenta, cada Ave María, era una ofrenda consciente, y por eso el Papa recomendaba algo que para muchos puede parecer sencillo, pero que cambia radicalmente la vida interior. Llevar un diario de intenciones. Anotar cada día por qué se ofrece el rosario, qué se pone en manos de la Virgen, qué peso del alma se le confía. Y luego, con el paso del tiempo, registrar cómo esa oración fue respondida. Porque sí, Dios responde, aunque lo haga de maneras que no esperábamos, aunque tarde, aunque duela, pero responde. Este pequeño acto, el de escribir, tiene un poder inmenso. Permite ver con claridad lo que el corazón tiende a olvidar, que no estamos solos, que alguien escucha, que la oración cambia realidades. Juan Pablo II decía que la oración transforma primero el corazón y luego el mundo, pero que sin constancia, sin memoria espiritual, el alma se vuelve ciega a las maravillas de Dios. Él también insistía en la importancia de rezar por causas grandes, no solo por lo nuestro, no solo por lo urgente.
El rosario, decía, debe ser ofrecido por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por los jóvenes, por las vocaciones, por los sacerdotes, por la paz. Porque cuando el alma reza por lo que va más allá de su pequeño mundo, se agranda, el corazón se expande, la caridad crece. Y sin embargo, el error más profundo, decía el Papa, no es olvidar una intención, ni distraerse, ni rezar mal las palabras. El error más grave es rezar sin amor. Ese es el veneno silencioso que puede infiltrarse incluso en la oración más estructurada. Juan Pablo II hablaba de ello con una claridad desarmante. Decía que una sola Ave María, rezada con amor verdadero, tiene más valor ante el cielo que 1000 pronunciadas con prisa y sin alma. El demonio, decía, no tiembla ante las palabras vacías, tiembla ante el amor, porque el amor convierte la oración en fuego, y el fuego purifica, ilumina, quema todo lo que no es de Dios. Pero ¿qué significa rezar con amor? No se trata de sentir algo bonito, no es emoción ni fervor momentáneo, es algo mucho más exigente, es atención, es entrega, es hacer de cada palabra una semilla, plantada en silencio, con esperanza. Es rezar no solo con los labios, sino con la vida. Rezar con amor es decir, Santa María, Madre de Dios, mientras se piensa realmente en su maternidad. Es decir, ruega por nosotros pecadores, con la conciencia de ser pecador, necesitado de misericordia. Es decir, ahora y en la hora de nuestra muerte, sabiendo que esa hora vendrá, y que necesitamos compañía en ese momento. Juan Pablo II solía decir que el rosario era su oración favorita, no porque fuera la más fácil, ni la más corta, sino porque en ella encontraba una puerta constante hacia el corazón de Dios. Quien haya visto alguna vez al Papa rezando el rosario, podía notar la intensidad con la que tomaba cada cuenta, como si sostuviera en sus manos no un objeto, sino una cuerda lanzada desde el cielo para salvar almas. Él no lo rezaba como un hábito sin alma, ni como un gesto protocolar. Lo hacía como quien se aferra con fuerza a lo que da sentido a su existencia. Cuando hablaba del rosario, Juan Pablo II no usaba un lenguaje complejo. Prefería la sencillez. Decía que en esta oración, María nos toma de la mano y nos lleva a Jesús. Esa frase, tan simple y tan profunda, condensa toda una teología del amor. Para Juan Pablo II, rezar el rosario sin amor era como vivir sin alma, era un acto vacío. Y él, que conocía el peso del dolor, de la pérdida, de la guerra y del sufrimiento humano, sabía que solo el amor le daba verdadero poder al rosario. Lo decía claramente: una sola Ave María rezada con el corazón vale más que 100 recitadas por costumbre. Por eso, nos urgía a rezar con una intención pura. Antes de comenzar el rosario, recomendaba hacer una breve oración pidiendo a la Virgen que nos enseñara a rezar como ella. Madre mía, ayúdame a rezar con tu amor. Y entonces, cada cuenta se transformaba. Cada Ave María dejaba de ser repetición y se convertía en súplica viva, en acto de fe, en expresión concreta de amor. El Papa polaco no se detenía solo en la devoción personal. También nos instaba a rezar por grandes causas, por los pecadores, por las almas del purgatorio, por la paz mundial, por las vocaciones, por los perseguidos, por la unidad de la Iglesia. Decía que cuando nuestras intenciones trascienden lo inmediato, el corazón se ensancha, y cuando el corazón se ensancha, el alma se eleva. Juan Pablo II fue testigo del poder del rosario,
durante el atentado que casi le cuesta la vida, el 13 de mayo de 1981, se aferró a su rosario mientras caía herido. Más tarde diría que fue la Virgen de Fátima quien desvió la bala mortal. Y nunca dejó de repetir que fue el rosario su escudo, su refugio y su fuerza. No concebía un rosario apurado. Decía que apresurar el rezo era como tratar de tener una conversación con alguien que amas mientras miras el reloj. No hay profundidad en la prisa. Por eso pedía a los fieles que se tomaran el tiempo necesario, que cada palabra fuera pronunciada con sentido, que cada misterio fuera contemplado con el corazón, que se imaginaran la escena evangélica, que sintieran el viento en el rostro de María, que escucharan los pasos de Jesús en el huerto, que lloraran con él en el camino del Calvario. El rosario, enseñaba, no es solo una oración vocal, es una oración contemplativa, es un itinerario del alma a través de los misterios de la vida de Cristo. Y María es la mejor guía para recorrer ese camino. Juan Pablo II insistía en la necesidad de unir el rosario a la Eucaristía. Decía que el rosario prepara el alma para recibir a Jesús y prolonga en el corazón los efectos del encuentro eucarístico. Por eso, recomendaba rezar el rosario antes o después de la misa, no como sustitución, sino como complemento perfecto. El rosario nos prepara, nos abre, nos dispone. La misa nos alimenta y el rosario nos ayuda a digerir ese alimento divino durante el día. Rezar sin atención, afirmaba, es como intentar escribir una carta de amor mientras se piensa en otra cosa. No funciona. Por eso, pedía que antes de comenzar cada misterio, se dedicara un tiempo a visualizarlo, a sentirlo, a vivirlo, porque la oración verdadera no se hace solo con los labios, sino también con los ojos del alma. El Papa también enseñaba que el rosario era un arma poderosa en la lucha espiritual, no una meditación pasiva, sino una herramienta activa de combate. Cada Ave María, decía, es como una flecha lanzada contra el mal. Y cuando se reza con fe, el infierno tiembla. Por eso, nos pedía que no tuviéramos miedo de invocar a María como Reina de la Paz, como refugio de los pecadores, como auxilio de los cristianos. Decía que en tiempos de oscuridad, el rosario era una antorcha. En tiempos de duda, una brújula. En tiempos de tentación, un escudo. En tiempos de dolor, un bálsamo. Nos advertía también contra la rutina, contra el riesgo de rezar sin intención, sin dirección, sin alma. Por eso proponía que cada rosario tuviera una intención concreta, no solo pedir cosas, también agradecer, adorar, interceder. El rosario no es solo para momentos de necesidad, decía. Es también una forma de permanecer cerca de María y con ella de Jesús. Aconsejaba llevar un diario de oración, anotar las intenciones de cada rosario y con el tiempo observar cómo Dios respondía. A veces de forma inmediata, a veces con silencios que transformaban, otras con respuestas que no esperábamos, pero que nos hacían mejores. Ese ejercicio, decía, fortalece la fe, porque nos ayuda a ver la mano de Dios en lo cotidiano. Juan Pablo II fue un testigo vivo del poder del rosario. Lo rezaba en el avión, en el hospital, en el Vaticano, en el campo, en la ciudad. Y no solo lo rezaba, lo vivía. En su forma de mirar, de hablar, de sufrir, de amar, se notaba que estaba profundamente unido a la Virgen. Decía que quien reza el rosario cada día, poco a poco,
se va pareciendo a María. ¿Y qué significa parecerse a María? Amar como ella, servir como ella, creer como ella, esperar como ella, sufrir con dignidad, vivir con fe, morir con esperanza. Por eso, si alguna vez sientes que tu oración es seca, que tu fe se debilita, que tus problemas te superan, toma el rosario, no como una costumbre, sino como un acto de confianza, como quien llama a su madre en medio de la noche. Y reza, reza con amor, reza con fe, reza como Juan Pablo II. Y si te reconoces en alguno de los errores que hemos compartido, no te desalientes. Juan Pablo II decía que el camino de la oración no es de perfección, sino de perseverancia. Lo importante no es nunca fallar, sino siempre volver a empezar. Ahora te invito a un desafío. 7 días, 7 pasos para renovar tu rosario, para convertir esta oración en un encuentro vivo. Día 1. Reza un solo misterio. Hazlo lento, con amor, con atención. Dedica cada palabra a Dios. No pienses en cantidad, piensa en calidad. Día 2. Apaga el móvil, busca silencio, reza sin distracciones. Cada vez que tu mente se desvíe, vuelve suavemente al misterio, como quien regresa a casa. Día 3. No pidas, acompaña, sé amigo, escucha a María, aprende de ella. ¿Qué te dice cada misterio? Día 4. Visualiza. Antes de comenzar, cierra los ojos. Imagina la escena del Evangelio. Vive el misterio con los sentidos del alma. Día 5. Une tu rosario a la misa. Ve a misa si puedes, o conéctate espiritualmente. Haz del rosario una preparación y una acción de gracias. Día 6. Usa el rosario como arma. Reza con firmeza. Invoca protección. Piensa en tus luchas espirituales. Confía en el poder de esta oración. Día 7. Reza por alguien. Ofrece el rosario por una intención concreta y hazlo con amor. Que cada cuenta sea una rosa que entregas a la Virgen. Al final de estos 7 días, algo habrá cambiado. Tal vez no fuera, pero sí dentro de ti, y eso es lo que realmente importa. Rezar el rosario con amor es rezar con el corazón, es entrar en el misterio de Dios de la mano de María, y eso, como decía Juan Pablo II, es el camino más seguro para llegar al cielo. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Quizás alguien que conoces necesita redescubrir el rosario. Tal vez esta sea la llave que le abra una nueva etapa espiritual. Y si sientes gratitud, deja tu testimonio. Porque como decía el Papa, el rosario es el Evangelio condensado y quien lo reza con fe camina con María hacia Jesús. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si alguna palabra resonó dentro de ti como un eco del Espíritu Santo, no lo dejes pasar como una emoción pasajera. Haz algo con eso. Haz del rosario una parte viva de tu vida. No una rutina, no una obligación, sino un puente entre tu alma y el corazón de Dios. San Juan Pablo II. No solo lo rezaba, lo vivía, lo respiraba. En cada Ave María veía la historia de la salvación desplegarse ante sus ojos. Y nos invitó una y otra vez a redescubrir esta joya espiritual con ojos nuevos. Comparte este video con alguien que sabes que necesita renovar su fe, alguien que quizá ha perdido el fuego de la oración o que nunca ha experimentado la paz profunda que nace de rezar el rosario con el corazón. No sabes el bien que puedes hacer con un simple clic. Como decía San Juan Pablo II, no tengan miedo,
Abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrir el alma al rosario es justamente eso, abrir las puertas a Cristo a través del corazón de su madre. Escribe en los comentarios: María, enséñame a amar a Jesús como tú lo amas. Es una pequeña frase, pero puede marcar un antes y un después. Y si has comenzado este camino de renovación, cuéntanos cómo el rosario ha comenzado a transformar tu vida. Tu testimonio puede ser luz para otros. Suscríbete si quieres más contenido como este, inspirado en la vida y enseñanzas de los santos, especialmente de aquel que llevó el rosario en la mano hasta su último aliento, San Juan Pablo II. Aquí no buscamos solo informar, buscamos almas que quieran ser encendidas. Y si tú eres una de ellas, este canal es tu casa. Que cada Ave María que reces hoy sea un acto de amor, y que ese amor te cambie para siempre.